es un proceso, gracias, Norma, por los comentarios. Entonces, el proceso inflamatorio es una reacción de los tejidos y de la microvasculatura ante un eventual daño que estén provocando, ya sea al interior del organismo o por agentes externos. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a un proceso inflamatorio. Y ustedes recordarán el proceso inflamatorio, bueno, a nivel de la reacción vascular, tiene 3 eventos principales, que uno de ellos puede o no estar presente, que es la vasoconstricción, después tenemos la vasodilatación y finalmente la vasodilatación y finalmente tenemos la estasis sanguínea, ¿verdad? Esos son los 3 elementos que componen la triada, ¿verdad? Que nos estaban comentando. Entonces, vamos a ver las imágenes. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Veíamos esta situación de lo que sucede en el proceso inflamatorio a nivel vascular. Entonces, veíamos esta condición, ¿verdad? Donde tenemos estos 3 elementos que están relacionados con los procesos vasculares: la vasoconstricción, la vasodilatación, la congestión, y que esta última nos va a llevar a un proceso de marginación e incremento de la permeabilidad endotelial. Sí va a haber retroalimentación del examen, porque hay gente que todavía no lo tengo. Del examen pasado no lo tengo todavía. Perdón, por estar, estoy viendo el examen. Yo creo que lo vamos a ver el mañana, no, sería el próximo lunes. Vemos los 2 exámenes para que podamos tener los 2 exámenes y ver la retroalimentación de los 2 exámenes y ver lo que está pasando. Entonces, es lo que veíamos la clase pasada, y veíamos y estábamos haciendo referencia que una de las cosas importantes de todo el proceso inflamatorio, pues tiene que ver con las células inflamatorias. Ya habíamos dicho que en el proceso inflamatorio habíamos visto que va a haber se van a reordenar o se van a desorganizar todo lo que sucede dentro de los vasos sanguíneos, considerando que a nivel arterial, ¿verdad?, los elementos sanguíneos van perfectamente ordenados, teniendo una situación como un tipo de tricapa, en donde, o una bicapa, donde tenemos que en la parte periférica de los vasos sanguíneos, y que van a estar en constante contacto con las células endoteliales, con la pared del vaso, son los componentes como el plasma. El plasma es el que va a la periferia, todo lo que es soluble, y en la parte central van todos los elementos figurados, es decir, todas las células. Sin embargo, cuando vienen estos cambios vasculares, ¿verdad?, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues va a haber una reorganización o una desorganización, como lo quieran ver, y
¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que esta desorganización va a hacer que todos los electrones figurados se combinen con el plasma y entonces ya no vayan en la parte central, sino se empiecen a ir por todos los lugares. ¿Esto que va a dar como consecuencia? Pues lo que va a permitir es que todas las células inflamatorias, sobre todo los leucocitos que inicialmente participan en todos los procesos inflamatorios, como los neutrófilos, son los que se van a poder poner muy cerca de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces veíamos que en esta situación, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, ¿verdad? Digo, las células inflamatorias, principalmente los neutrófilos, en la primera fase, lo que van a hacer es poderse pegar al acercarse mucho a la periferia y van a estar muy cerca de las células endoteliales. Además de que esta situación de que les va a permitir este reacomodo dentro de la circulación, habíamos dicho que con el proceso de dilatación que sufre a nivel de las vénulas, donde se da un proceso congestivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a provocarse? Pues que también la velocidad con la que va la sangre prácticamente disminuye mucho. ¿Para qué? Porque si ustedes recordarán, habíamos dicho que una de las situaciones o una de las cosas que iba a suceder iba a haber cambios tanto en la microvasculatura como en el tejido. En el caso de la vasculatura, lo que vamos a empezar a tener son, perdón, entonces dentro de los cambios que iban a suceder, es que iban a empezarse a formar receptores, ¿verdad? Se iban a empezar a incrementar la cantidad de receptores, ¿verdad? En las células endoteliales. En las células endoteliales, lo que íbamos a tener es un incremento, ¿verdad? Vamos a tener aquí un incremento de la cantidad. Aquí, por ejemplo, si nosotros pudiéramos graficar la cantidad, perdón, aquí sería al revés. Lo que vamos a observar entonces en este caso es que se van a empezar a incrementar los receptores, ¿verdad? Se van a incrementar la cantidad de receptores, ¿verdad? Esta línea blanca que les acabo de poner, correspondería a cómo se van a ir incrementando gradualmente la cantidad de receptores. Y por otro lado, dentro de las propias células inflamatorias que empiezan a sensar la presencia de estos receptores, también van a ir incrementando la cantidad de ligandos. ¿Sí? La cantidad de ligandos van a ir incrementándose. Entonces, de la misma forma que en la célula endotelial incrementan los receptores, en las células, ¿qué logramos al tener esta situación conforme va siendo en un gradiente de concentración? ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a ocurrir?
¿O qué puede ocurrir? La probabilidad que se unan el ligando y el receptor es mucho mayor. Y entonces, ¿eso a qué nos va a conllevar? Esto es, ustedes han visto en la carretera que dice, hay una línea roja en las carreteras y que dice para autos que ya no tienen frenos. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo? Va a ir frenando a la célula para que pase entre el espacio de las células endoteliales. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Dos cosas. Que la presencia del ligando y el receptor, conforme van incrementando, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? ¿Cómo va a ser el movimiento? Cada vez va a ser más lento. ¿Por qué? Porque esto se vuelve una sustancia muy pegajosa, es como dos engranes que van a ir cada vez, van a ir moviéndose, van a tener el movimiento, ¿verdad? Por eso aquí vemos el rolling, que es un movimiento, ¿verdad? Que circulando, van circulando lentamente. Como hay estos dos ligandos y el receptor, y estos receptores se van a ir incrementando, pues cada vez el movimiento va a ser más difícil para los leucocitos. ¿Por qué? Porque se van a ir encontrando una mayor cantidad de receptores. Entonces, cada vez va a ser más difícil. ¿Esto qué es lo que nos va a provocar al final? Que totalmente o la mayor parte de la superficie de los leucocitos se adhiera a las células endoteliales. ¿Y qué va a tener como consecuencia esto? Pues cambios en la morfología, cambios en el rearreglo del citoesqueleto. ¿Sí? Va a haber un rearreglo del citoesqueleto. O sea, si ustedes ven, tenemos nuestra célula redondita, bien bonita, ¿verdad? Y al final termina casi como una célula plana. Esta célula plana, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empezar a emitir o va a tener unos movimientos tipo ameboides, ¿verdad? Donde va a reorientar todo su citoesqueleto a la parte apical, a lo que pudiera ser la parte apical. ¿Para qué? Para ahí también enfocar o reorganizar todos sus organelos, sobre todo los lisosomas, ¿verdad? Los lisosomas. ¿Para qué? Para que podamos ver entonces, ya una vez que empieza a tener esta adhesión completa, pues va a empezar a elongar la parte apical. Y de esta forma, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a tratar de ingresar a través del espacio interendotelial. Pero aquí en el espacio interendotelial, ¿qué encontramos aquí como barrera física? Las uniones tipo nexo. Y aparte, abajo, La lámina basal. la lámina basal. Entonces, la lámina basal, recuerden, independientemente, en la mayoría de los casos, es una lámina basal, o en todos los casos, la lámina basal, ¿cómo es? Completa, ¿sí o no? La lámina basal. Entre las células endoteliales puede haber poros, puede ser fenestrada, puede ser continua, puede ser de diferentes, pero la lámina basal generalmente está íntegra. ¿Y ustedes recuerdan de qué está formada la lámina basal? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es? Es una colágena. Es una colágena de tipo 4, ¿verdad? Es una colágena de tipo 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces nuestras células? Pues tratar de romper esta colágena, pero en forma muy específica. ¿Y entonces qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer, por eso está reorganizando y reorientando
los lisosomas. ¿Para qué? Para que se puedan vertir esos lisosomas con ¿qué tipo de enzima? ¿Alguna proteasa? Exactamente. ¿Y qué proteasas así general para una colágena? Algo muy específico. Es una colagenasa, ¿no? Una colagenasa. Y entonces, ¿qué es lo que va a lograr? Pues incrementar o permitir que el leucocito pueda salir. Entonces, el leucocito puede salir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que nuevamente ya una vez fuera, ¿verdad? Entonces aquí ya está pasando, hay una transmigración, ¿verdad? Y aquí nuevamente se vuelve a encontrar con otro gradiente de concentración, ¿verdad? Aquí otra vez un gradiente de concentración que va de menor cantidad a mayor cantidad, ¿verdad? Y entonces, esta es una migración dirigida y es dependiendo de la concentración de factores que atraen a las células inflamatorias. ¿Sí? Entonces, todo esto está basado en gradientes de concentración, donde aquí las mismas bacterias, ¿verdad? Van a estar produciendo o tienen en forma constitutiva algunos elementos que van a hacer que las células puedan llegar al sitio de lesión. Ustedes también recordarán que habíamos dicho que los tejidos iban a reaccionar, es decir, van a producir también sustancias que van a favorecer que las células puedan salir. Por ejemplo, en el caso del tejido conjuntivo o conectivo, tenemos ciertos elementos que cuando se dañan las membranas celulares de la célula, pues podemos tener, por ejemplo, se puede producir histamina, algunas células producen histamina, otras van a activar los factores del complemento como C3A y C5A, ¿verdad? Que son elementos importantes para la defensa, ¿verdad? También se van a producir glandinas y leucotrienas para poder incrementar se incremente la permeabilidad de las células endoteliales, se incremente la permeabilidad vascular para que puedan salir mayor cantidad de leucocitos en el menor tiempo posible y puedan llegar al sitio donde se encuentra el agente que puede estar ocasionando los daños. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues ya una vez que llegue el leucocito, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? Pues lo que va a tratar de hacer es destruir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues tratando de formar lo que conocemos como fagosomas, que van a interiorizar y se van a unir con los lisosomas, y entonces se va a dar la unión fago-lisosoma, y los lisosomas vierten todas sus enzimas, y entonces van a destruir al antígeno. Y eso es como normalmente, o lo que normalmente sucede. Y es así como se van a destruir estos elementos nocivos. ¿Va quedando claro hasta aquí lo que estamos viendo? Sí, doc. Ok, entonces vemos cómo todo esto es una migración dependiente de un proceso de concentración. Es un gradiente de concentración tanto de receptores como
El fin de semana les envié 2 videos. ¿Los vieron? ¿O no los vieron? ¿Sí los vieron o no los vieron? No. En serio. Entonces, habíamos visto que la inflamación está dividida en fases. La primera fase es una inflamación aguda y que si no se resuelve sería una inflamación crónica. Pero habíamos dicho que también hay una fase intermedia entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, que le conocemos como inflamación subaguda o inflamación que le llamamos crónico activa, ¿sí? Que es esa fase intermedia donde vamos a encontrar elementos de una fase aguda y elementos de una fase crónica. Entonces, recuerden que en la fase de inflamación aguda, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar es un periodo de vasodilatación prolongado, si es que no se inicia con una vasoconstricción. Después de cuando ya tenemos la vasodilatación, ¿verdad? Sobre todo a nivel venoso y a nivel arteriolar, para que llegue mayor cantidad de sangre en mayor volumen, pero con una menor presión sanguínea. Entonces, ¿qué es lo que se va a incrementar? Pues se va a incrementar la presión dentro de los vasos sanguíneos, lo que va a permitir la salida de líquidos y plasma del espacio intravascular. Y esto va a favorecerse debido al incremento de la permeabilidad. Después de esto, entonces vemos que al llegar mayor cantidad de sangre a nivel arteriolar y a nivel capilar, pues quien tiene que entonces que hacerse cargo de todo el volumen sanguíneo, pues son las venas, y las venas, debido a que no tienen una musculatura lisa, pues se van a distender, van a estar dilatadas, se va a producir un proceso congestivo, y ese proceso congestivo va a favorecer la transmigración de leucocitos y evidentemente también de eritrocitos hacia el tejido extravascular, hacia el espacio intersticial. Es decir, se van a ir para posteriormente emigrar, más bien de ahí ya una vez que salen del espacio van a migrar hacia el sitio de daño, hacia donde encontramos el daño de estas condiciones. Ahora habíamos visto que había varias fases en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y uno de los elementos más importantes, bueno, primero es el inicio, y después venía otro elemento muy, muy importante. Ustedes recuerden cuál era el elemento muy importante que definía si el proceso inflamatorio iba a sernos útil o no. ¿Qué elemento era o qué fase era esa? Amplificación. La amplificación. Ya habíamos dicho que la amplificación la íbamos a lograr a través de la presencia de mediadores
químicos. Dentro de los mediadores químicos tenemos las aminas vasoactivas. ¿Recuerdan alguna amina vasoactiva? La histamina. La histamina, muy bien. Entonces también tenemos elementos del sistema del complemento. Sistema de las cininas, la vía de la coagulación, la vía fibrinolítica, los metabolitos del ácido araquidónico, el factor activador de plaquetas, una gran cantidad de citocinas y la participación del óxido nítrico. Son de los elementos, aunque hay una gran variedad dentro de todos ellos, hay otra gran variedad de mediadores químicos que participan en el proceso inflamatorio. ¿Sí? Pero estos son algunos de los más elementales de los que van a participar en el proceso inflamatorio. Algunas fuentes de donde se originan los mediadores químicos, pues tenemos algunos ejemplos, son algunos derivados de las células, o sea que se encuentran en las células, y algunos se encuentran secuestrados en gránulos, ¿verdad? Dentro de la célula, y que están en forma inactiva. Otros de ellos derivan de las membranas fosfolipídicas, es decir, de la membrana celular que está constituida por fosfolípidos y que participa parte de la membrana celular en algunos derivados de esta membrana y que utilizan la vía del ácido araquidónico. Van a utilizar la vía del ácido araquidónico para generar estos mediadores químicos. Y también tenemos algunas aminas vasoactivas que están presentes en las células cebadas o mastocitos y en las plaquetas. También tenemos elementos que se encuentran en forma inactiva en el plasma. Por ejemplo, las proteínas del complemento, como C3A o C5A, que también se les llaman o se les conocen como anafilatoxinas, y que lo que van a hacer es facilitar también el proceso de permeabilidad, de incrementar la permeabilidad de los líquidos. Otro de los elementos es las proteínas de la cascada de la coagulación, que se inician por el factor de Hagemann, y esto porque normalmente siempre hay alguna activación de las células endoteliales por daño o por la presencia de todo esto que hemos estado señalando, por el daño que hay. Ahora vamos a ver algunos de los mediadores químicos de la inflamación. Habíamos dicho que algunos de los metabolitos derivados del ácido araquidónico, ¿verdad? Como sabemos, son sintetizados a partir de la membrana celular, es decir, de la membrana que está constituida por fosfolípidos, a través de la acción de fosfolipasas. Estas fosfolipasas que se activan y que van a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana celular, nos van a dar o van a actuar a través de dos vías. Una es de la vía de la lipoxigenasa y que nos van a dar origen a los leucotrienos. Y también tenemos a aquellas que van a utilizar la vía de la ciclooxigenasa para formarnos
prostaglandinas y tromboxanos, sobre todo el tromboxano A2, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la vía de la ciclooxigenasa tipo 1 es inhibida por la aspirina y la indometacina. Y también tenemos otra vía de la ciclooxigenasa, son dos vías, la COX-1 y la COX-2. Y hay una gran variedad de inhibidores de la vía de la ciclooxigenasa tipo 2. Y por ejemplo, si nosotros queremos inhibir todos estos mediadores, tanto la formación de leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos, podemos entonces utilizar o inhibirlo a través del uso de los corticosteroides, porque los corticosteroides que hacen inhibir a las fosfolipasas para que éstas no actúen sobre la membrana celular y no se active ninguna de las dos vías, ¿verdad? Ninguna de la vía de la 5-lipoxigenasa y la de la ciclooxigenasa en sus dos partes, la COX-1 y la COX-2. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos viendo entonces, los mediadores químicos de la inflamación. También tenemos las aminas vasoactivas como la histamina y la serotonina. La histamina sabemos que se encuentra en gránulos de las células cebadas, las cuales normalmente las vamos a encontrar en el tejido intersticial, en el tejido, en la dermis, ¿verdad? En la dermis y en otros órganos y que están muy cercanos o van a estar rodeando los vasos sanguíneos. Y la histamina lo que va a hacer es provocarnos que exista vasodilatación y además también lo que nos va a provocar es la salida de una gran cantidad de líquidos al espacio intersticial, lo que nos va a provocar SD. Otro de los elementos es la serotonina, que se encuentra en las plaquetas y tiene una actividad muy similar a la histamina. Y esta serotonina se libera después de la agregación plaquetaria. O también puede ser activada por el factor activador de plaquetas, que también se activa este último cuando empieza a haber agregación plaquetaria. Entonces, la serotonina y la histamina son dos aminas vasoactivas muy importantes. Entonces, vamos bien en el proceso inflamatorio. Dentro del sistema dentro de los mediadores químicos tenemos el sistema de la cascada del complemento. Ustedes saben que hay 3 vías. Sin embargo, las 2 vías, las más comunes, es la vía clásica y la vía alterna. ¿Sí? Y sabemos que en estas 2 vías, las 2 vías, el activar C3 o el factor del complemento, el factor 3 del complemento, es uno de los elementos donde convergen ambas vías y que son las que va a favorecer la activación del complemento por cualquiera de estas 2 vías. Hay otra vía que está relacionada con otras proteínas y que también es importante.
importante. ¿Ustedes recuerdan cuál es la tercera vía de la activación del complemento? La de las lectinas. Exactamente, la vía de las lectinas. Entonces, esas son las tres vías. Sin embargo, C3 es uno de los puntos claves en ellas. Dentro de la cascada o dentro del proceso inflamatorio, en forma inflamatorio agudo, C3 y C5A se conocen como anafilatoxinas y son capaces de liberar histamina de las células cebado, ¿verdad? Y también C5 tiene un factor quimiotáctico muy importante para atraer neutrófilos. Finalmente, ustedes recordarán que el factor del complemento o el sistema del complemento lo que van a tratar de formar es el complejo de ataque a la membrana. Y este complejo va de C5 a C9, que se une a las membranas celulares, les forma poros, hace un poro, y entonces lo que va a hacer es romper las células porque les permite o facilita la entrada de líquidos al interior de la célula. Otro de los sistemas o de los mediadores de los sistemas es el sistema de las ciminas. Ese sistema de las ciminas lo que van a generar es un grupo de péptidos vasoactivos llamados ciminas y que lo que van a hacer es producir unos compuestos que se llaman calicreínas, ¿verdad? Estas calicreínas, ¿verdad? Son muy importantes. Estas calicreínas es un grupo de proteínas, ¿verdad? Que van a ser generados por proteasas a través del sistema de las ciminas. Y esto, por ejemplo, uno de los productos más importantes de este sistema de las ciminas o de las calicreínas que se producen es la bradicinina. Y la bradicinina es un importante producto que va a provocar vasodilatación y también va a llegar a provocar dolor. Entonces el dolor que sentimos en el proceso inflamatorio es por la liberación de bradicinina, que es uno de los elementos que se produce. Ahora, este sistema de las calicreínas puede estar activado por el factor de Hagemann. Este factor de Hagemann, que sabemos que es el factor que inicia el sistema de la coagulación intrínseca, ¿verdad? Entonces también esta bradicinina, al final el producto, que es uno de los productos más importantes, va a provocar vasodilatación y dolor. Entonces, esa es una de las cosas importantes. También tenemos el sistema de la coagulación. Entonces tenemos el sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Estos dos sistemas, tanto el fibrinolítico como el de la coagulación, son activados por el factor 12 o factor de Hagen. O también pueden ser inducidos por el factor tisular, ¿verdad?
Y entonces recordamos que el factor Hageman interactúa tanto con el sistema de las cilinas como con la cascada del complemento también. El sistema de la coagulación y el sistema fibrinolítico se van a estar balanceándose, vamos a tener un sistema balanceado. A mayor, conforme uno incrementa, el otro incrementa, y conforme uno disminuye, el otro, entonces van a estar regulándose el uno al otro. Y dentro de las moléculas más importantes o de las sustancias más importantes que hay en estas dos vías, es el fibrinógeno, la fibrina, la trombina, como elementos de la cascada de la coagulación, que lo que hacen es favorecer el desarrollo de los coágulos y también para romper o deshacer estos coágulos tenemos el plasminógeno y la plasmina. Otro de los mediadores químicos de la inflamación que es sumamente importante y es de los de mayor relevancia es el factor activador de plaquetas. Este factor activador de plaquetas tiene una gran variedad de efectos, pero tiene muchos efectos. Y dentro de los más importantes, uno de los más importantes es la vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular. Ustedes pueden ver que en la diapositiva se dice que tiene una actividad mayor de 100 a 10,000 veces más cuando se le compara con la histamina. O sea, no solamente el factor activador tiene un potente proceso de vasodilatación y de incremento de la permeabilidad vascular de 100 a 10,000 veces mayor que la histamina, y también su permanencia en forma activa va a durar mucho mayor. La histamina normalmente dura su efecto 30 minutos aproximadamente, mientras que el efecto de factor activador de plaquetas puede durar muchas horas. Muchas horas. Dentro de las citocinas de gran importancia, que todas tienen gran importancia dependiendo de la etiología, dependiendo de la causa que esté provocando todo esto, pues tenemos la interleucina 1, la interleucina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta, pero el alfa y la beta ya se saben que es uno mismo, entonces ya nada más se habla de factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Y también tenemos una gran cantidad de factores estimulantes de colonia que van a actuar sobre diferentes tipos celulares, ¿verdad? Por eso se le llama factor estimulante de colonia. Por ejemplo, tenemos el factor estimulante de colonia de neutrófilos, de eosinófilos, y así cada uno de ellos tiene factores estimulantes, cada uno tiene un factor estimulante. Y las quimiosinas, que son factores importantes y que dentro de lo más importante es la quimioatracción de las células al sitio de daño. ¿Sí? Eso es lo que va a ir a ocurrir. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿O no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos. Vamos bien, vamos bien. Otro de los mediadores químicos
es el óxido nítrico. El óxido nítrico puede ser producido en forma constante, ¿verdad? Y también hay otro que es formado por la óxido nítrico sintasa, ¿verdad? Que es una enzima que nos va a estar favoreciendo la generación del óxido nítrico. Y entonces, como les decía, el óxido nítrico, esta enzima, se expresa constitutivamente en las células endoteliales y las células neuronales. Y puede incrementarse rápidamente cuando hay un incremento en la cantidad de calcio intracelular. Y también tenemos, como les decía, el factor del óxido nítrico sintetasa, que es inducible y que esta va a ser inducida en macrófagos a través del factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Entonces el óxido nítrico puede ser inducido, ¿verdad?, en los macrófagos a través de estas dos citocinas, factor de necrosis y el interferón gamma. Ese óxido nítrico también produce o es un vasodilatador muy, muy importante. Y también está involucrado en la eliminación de elementos, sobre todo de bacterias intracelulares, y en los casos de el cuadro de choque séptico. También está muy involucrado el óxido nítrico en estas condiciones o bajo esta situación. Hasta aquí vamos bien en todo lo que son los mediadores químicos, que ya veremos algunos con mayor. Ahora lo que vamos a ver es parte de los procesos que tienen que ver con las células, que son de los elementos más importantes en el proceso inflamatorio. ¿Recuerdan cuáles son las células que participan en el proceso inflamatorio agudo? Los neutrófilos, ¿Verdad? ¿Qué otros? Otras células. mastocitos y macrófagos, Pero los mastocitos no son considerados como realmente como células del proceso inflamatorio. Sí participan en la liberación y todo eso, pero y los macrófagos pueden estar en el proceso inflamatorio agudo, que son células que pueden ser tanto del proceso inflamatorio agudo inespecífico como específico, ¿verdad? Entonces tenemos el proceso de los macrófagos, que forman parte de la segunda línea de defensa, pero hay otras células también que participan en forma muy relevante, sobre todo dependiendo de lo que va. Los eosinófilos, por ejemplo, son otras de las células que participan en forma importante. Entonces, recordando, bueno, que los neutrófilos son la primera línea de defensa y son por tamaño y por su gran velocidad que tienen de movimiento, son los primeros en llegar a los sitios de inflamación, ¿verdad? O bien pueden ser también los eosinófilos
¿verdad? En algunas situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de procesos dentro de los procesos inflamatorios agudos. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces ya habíamos visto que una de las consecuencias de todos los cambios vasculares era la marginación, es decir, que las células se iban a ir al sitio periférico. Entonces, eosinófilos, neutrófilos, y los primeros que van a llegar son los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos, o bien los eosinófilos en caso de que sean por procesos alérgicos, o sean por parásitos también, en infecciones parasitarias, los primeros que van a llegar, y en buena cantidad son los eosinófilos. Son los eosinófilos y los neutrófilos son los más importantes. Después, lo que va a suceder cuando ya se empiezan a ir a la periferia, se empiezan a marginar, empieza a haber un rodamiento, van a empezar a rodar lentamente, van a empezar a circular lentamente a través o sobre las células endoteliales, hasta que finalmente viene una adhesión, se van a adherir completamente, y esto ya lo hemos visto que está relacionado con la participación de receptores y sus respectivos ligandos. Después viene la transmigración, ¿verdad? La transmigración o diapedesis, que esto se refiere a la salida del espacio vascular hacia el espacio intersticial. Y después viene la migración, que va del espacio extravascular hacia el sitio de daño. Y todo eso a través de un gradiente químico, ¿verdad? Un gradiente quimiotáctico, es decir, a donde hay factores que van a atraer a las células a través de estos gradientes de concentración de estos factores quimiotácticos. Y aquí en esta imagen, ¿qué me pueden decir de esta imagen? ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Muchos neutrófilos marginalizados en un vaso, ¿no? Ajá, entonces están marginando los neutrófilos en un vaso sanguíneo, ¿verdad? Están yendo a la periferia, y en la parte central, ¿qué está sucediendo? Se están quedando los eritrocitos. Y cuando tenemos esta condición donde ya todos los neutrófilos se han pegado o se han acercado mucho a la periferia y están muy cercanos, si ustedes están dando cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues están tapizando todas las células endoteliales, y esto también le llamamos pavimentación. Hay marginación y un proceso de pavimentación, ¿sí? Entonces es un proceso que le llamamos pavimentación. ¿Por qué? Porque se están pegando completamente a las células endoteliales. ¿Sí va quedando claro? ¿Vamos bien? Entonces aquí vemos esto que estamos considerando.
vemos cómo los neutrófilos van circulando en la parte central, después se van a ir a la periferia, finalmente se van a adherir, volviéndose casi planas y después se van a dirigir hacia el espacio interendotelial para poder salir. Y todo esto entonces es un rodamiento, adhesión y transmigración. Y entonces esto se debe a que hay la presencia de selectinas e integrinas, que son los que van a favorecer esta condición que va a ocurrir en los leucocitos, ¿verdad? Y que van a favorecer la salida de estos elementos. Dentro de las moléculas de adhesión tenemos las selectinas, que se encuentran redistribuidas sobre la superficie debido a la estimulación de la trombina y la histamina y del factor activador de plaquetas. Entonces, todo ello hace que de unos cuerpos que se encuentran dentro de la célula, que se llaman Weibel-Palade, entonces estas selectinas puedan ser redistribuidas en toda la superficie de la célula, de las selectinas. Después tenemos la inducción de la selectina E sobre el endotelio, que está inducido por la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todo ello lo que va a hacer es que haya un incremento, todos ellos al estarse activando, de esta forma lo que van a hacer es que se incremente la avidez por la unión a las integrinas. Y dado que esto es lo que van a hacer, van a provocar cambios conformacionales en estas moléculas para que tengan una mayor adherencia, para que puedan ser más fácilmente adheridas, pueden ser más fácilmente unirse a las integrinas. ¿Qué estamos viendo? Un neutrófilo transmigrando. Exactamente. Estamos viendo aquí cómo los neutrófilos, ven, van en filita y tenemos los glóbulos rojos. Vemos cómo hay cambios conformacionales en las células, ¿verdad? Para poder salir a través del espacio interendotelial. Vean cómo ya hay otras células que han salido. Y entonces se van a ir al espacio intersticial para ir posteriormente. Y entonces debemos recordar, ¿verdad?, que la amplificación es una de las condiciones más importantes en el proceso inflamatorio. Es una de las cosas más importantes del proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio, ¿verdad?, entonces, en el proceso de amplificación, pues lo que vamos a tratar o se va a tratar es, o todo esto tiene como finalidad, reclutar células que ayuden a eliminar el agente etiológico que estuvo provocando el daño. Y entonces, pues todos estos cambios vasculares que van a ocurrir, pues lo que van a hacer es que se incremente la cantidad de células al sitio de daño. Por ejemplo, los polimorfonucleares
que conocemos, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los macrófagos van a llegar al sitio de daño porque se van a liberar una gran cantidad de interleucina 8, factor C5A, ¿verdad? Que habíamos dicho el C5A es el factor quimio atrayente, el factor de crecimiento beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. A través del factor de crecimiento de estimulante de plaquetas. También van a participar la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que se liberan de los granulocitos, ¿verdad? Inducidos por un factor estimulante de colon. Entonces los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y todo esto, van a causar la liberación de interleucina y de factor de necrosis tumoral. Y todo ello para tratar de incrementar esta situación. Entonces aquí tenemos un elemento, ¿verdad?, de los que participa, y aquí tenemos, este es un granulocito en banda, ¿verdad?, porque no está segmentado, y es uno de ellos, los que podemos encontrar. También podemos encontrar plaquetas, aquí podemos ver plaquetas y los eritrocitos, ¿verdad? Y aquí tenemos la fase en las fases de amplificación, dependiendo del día, de los días que estén ocurriendo. En los primeros días, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cuáles son los elementos más importantes del proceso inflamatorio? Pues los cambios vasculares y que nos conllevan a la formación del edema. ¿Sí? Uno de ellos, uno de los cambios más importantes o de los elementos más importantes en el proceso inflamatorio es el edema. Y ustedes pueden ver cómo desde el inicio, ¿verdad?, el edema alcanza su máximo a las 24 horas y después empieza a disminuir la cantidad de del edema, ¿verdad? Después también, desde que inicia, pues si hay una actividad de neutrófilos o polimorfonucleares, ¿verdad? Y ya cuando va en descenso el edema, entonces empiezan a aparecer, y a las 48 horas los polimorfonucleares son los que se encuentran en mayor cantidad. Entonces vean cómo el edema y los polimorfonucleares los encontramos en las primeras 48 horas, ¿verdad? Primeros 24, 48, y también vean cuando ya viene en descenso, ¿verdad?, a las 36 horas, ya que empiezan a disminuir, empiezan a encontrarse en su pico máximo los monocitos y macrófagos, ¿verdad?, que también aparecen desde el primer día, pero que van a ir incrementando a las 72 horas, ¿verdad? Los monocitos y macrófagos que van a permanecer durante mucho tiempo, si es que no se elimina en la gente, pero generalmente a los 7 días estaríamos considerando que ya no debe de haber ningún tipo celular más que los fibroblastos que van a estar o en una menor cantidad, porque va a empezar a ver el proceso de reparación en los cuales participan de manera importantísima los fibroblastos. Entonces aquí tenemos esta gráfica de cómo podemos ver cómo cada uno de los elementos
van a empezar a ir apareciendo o desapareciendo de acuerdo al tiempo en lo que ocurre este proceso. Entonces, estos son procesos inflamatorios agudos. Aquí en la inflamación aguda, ¿qué es lo que característico? En esta inflamación aguda del miocardio, ¿qué es lo que vemos? Aquí tuvo un infarto. ¿Y qué vemos como característico? Si tiene un infarto, ¿qué tuvo las células? ¿O qué tuvieron las células? Isquemia. Isquemia. ¿Y qué más tuvieron las células? Hay una zona de necrosis coagulativa. ¿Qué más? Y aquí, ¿qué vemos? Entonces vemos cambios en la coloración y vemos que vemos hemorragias en forma importante. Vemos hemorragias en este tejido. Vemos hemorragias, cambios de coloración que nos están indicando que ahí hubo un problema. Histológicamente, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estamos viendo como característico? ¿O qué es lo que caracteriza a nuestro proceso inflamatorio? Cambio de coloración de las fibras musculares. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Aparte de los cambios, ¿qué otra cosa, qué otros elementos ven aquí? ¿O qué otra condición ven? ¿Cuál es lo más importante que tenemos que ver? ¿Hay migración de neutrófilos? Aquí casi no hay neutrófilos. Hay uno que otro. Pero no hay otros elementos. Vean, tiene menos de 10 horas de haberse provocado el proceso, el daño vascular. Entonces, ¿cuál es lo que caracteriza en este tiempo a este proceso? El edema, exactamente, el edema es lo que va a caracterizar. ¿Y cómo sabemos que hay edema? Por la separación de las fibras. O normalmente vemos esta separación de las fibras. Aquí sabemos que hay una degeneración y necrosis porque vean cómo están fragmentadas, ya no se ven largas, aquí vean, hay fragmentación, hay ruptura de las fibras musculares, están hipereosinofílicas, ¿verdad? Y entonces lo que caracteriza básicamente aquí es el edema, al espacio que vemos entre las fibras musculares. Eso es lo que va a caracterizar. Y vean también cómo hay unos cuantos eritrocitos que se están extravasando. Sí hay alguna que otra célula inflamatoria, pero es mínima. A las 24:72 horas, ¿qué estamos viendo aquí ya en nuestro tejido? ¿Qué estamos viendo?
¿Qué estamos viendo? Ven, aquí ya son más evidentes los cambios. Ven el cambio. ¿De qué color es este cambio? Si lo comparamos con el resto del tejido de aquí, acá, ¿cómo es este color? Pálido, blanquecino. Entonces esto es un cambio, ¿verdad? Que nos está indicando, lo estamos viendo que hay un proceso ya degenerativo o de necrosis, ¿verdad? Un cambio degenerativo de Senkel, que es lo que habíamos visto, ¿verdad? En sus primeras clases, que uno de los primeros cambios que llegamos a observar son la degeneración de Senkel, ¿verdad? Es un cambio degenerativo en los tejidos. Ven, aquí a las 72 horas, ¿qué es lo que vemos? ¿Neutrofilia? Una gran cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Neutrofilia generalmente le decimos cuando hay en sangre, ¿no? Que hay un incremento en la cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Vean la gran cantidad de neutrófilos. ¿Y qué sucede con las células? ¿Se siguen estando muy separadas? No, ¿por qué? Porque el edema empieza a desaparecer y empiezan a aparecer entonces los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos empiezan a aparecer de manera importante. Entonces los neutrófilos empiezan a aparecer de forma muy, muy relevante. Y entonces lo que veíamos en la gráfica, ¿también lo vemos en el corte histológico o es mentira lo que estábamos diciendo? Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Cómo se van cumpliendo de acuerdo a los tiempos. Entonces, esto es lo que es el proceso inflamatorio. Es un... Vean aquí, como hay una gran cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Y ya que están produciendo o que están tratando de eliminar el agente, ¿verdad? Y también a las fibras, aunque ¿quiénes son los únicos que van a eliminar a las fibras necróticas? ¿Los macrófagos? Los macrófagos. Y aquí ya como vemos nuestro corazón, ¿qué tiene? ¿Necrosis? Necrosis, ¿no? Aquí ya se ve Totalmente pálido. totalmente blanco. Ya no es pálido. Y aquí ya vemos que hay un cambio de coloración y también tendría cambio de consistencia. Se volvería muy firme ese tejido. ¿Por qué? Porque han sido reemplazados por... Vean. Vean, ya el tejido se vuelve completamente blanco porque ya hay una sustitución de tejido. ¿Por qué? Porque las células musculares cardíacas no pueden ser reemplazadas. Es efectivamente porque ya hay un proceso de reparación por fibrosis, que es la única forma que tiene el corazón para repararse, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo por otra forma de reparación. ¿Por qué no puede ser por otro tipo de respuesta? Porque recuerden que las fibras musculares no entran en un proceso de mitosis. Entonces, ya una vez que se muere un cardiomiocito, se muere y va a ser reemplazado, porque efectivamente
son altamente especializadas y no pueden reemplazarse. Hay algunas formas en que se pueden generar nuevas células musculares, sí, a través de las células pluripotenciales o totipotenciales, pero esas son otro tipo de células. Pero las fibras musculares normalmente son reemplazadas por tejido conectivo fibroso. Vean. ¿Y aquí qué vemos? Vemos las fibras musculares, unas que otras por aquí, y todo lo demás está reemplazado por tejido conectivo fibroso. ¿Y cómo sabemos? Queremos saber que muchas de estas fibras es colágena. ¿Qué tendríamos que hacer para saber si es colágena o no? Una tinción. Una tinción, ¿como cuál? Paz. ¿Cuál? Paz podría ser. No, porque ¿para qué me sirve? Para ver membranas basales. Y aquí vamos a ver membranas basales. O buscamos membranas basales o glucógeno. No, ¿verdad? Una tricrómica de Masón. Muy bien. Y lo que vamos a buscar es hacer una tinción de Masón para ver. ¿Y aquí qué vemos? Esa es nuestra tricrómica de Masón que nos solicitaron. Y entonces, ¿qué vemos? El colágeno en azul. El colágeno en azul, perfectamente. Y el colágeno, aquí lo que nos está indicando es que los fibroblastos han empezado a producir una gran cantidad de colágeno que lo que van a permitir es restituir la estructura, más no la función. Aquí lo importante es mantener la estructura y posteriormente ya el corazón tendrá que adaptarse para poder seguir funcionando. ¿Sí? Y esto con dificultad debido a que recordemos que pues ha sido sustituida por otro tejido no especializado. Entonces, eso es lo que hay que observar. Entonces, esto ya ocurre en los últimos días, bueno, ya en tiempos avanzados, en semanas, cuando ya se da el proceso de reparación. ¿Hasta aquí queda claro o vamos viendo lo que queda claro del proceso inflamatorio? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí, claro. Bien, entonces ahora tenemos lo que es la quimiotaxis. La quimiotaxis se refiere a un proceso de migración dirigida, a un proceso de migración celular dirigida, el cual es dinámico y dependiente de energía. Entonces, esta es una actividad dinámica y dependiente de energía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es la quimiotaxis. Para la quimiotaxis existen una gran cantidad de factores que van a ir atrayendo a las células al sitio de daño. Por ejemplo, tenemos el N-formilmetionina, que deriva de las bacterias. Lo mismo los lípidos derivados del daño de la membrana de las bacterias. Y dentro de estos lípidos se encuentra el lipopolisacárido o endotoxina. Y también tenemos mediadores endógenos, ¿verdad? O factores quimiotácticos endógenos, como
hemos visto a C5A, el factor del complemento, o al interleucina 8 como factor quimiotáctico, principalmente para los neutrófilos. También productos derivados del ácido araquidónico, como los leucotrienos B4. Dentro de para los macrófagos, el reclutamiento inicial de los macrófagos depende en gran medida de C5A y también de los metabolitos del ácido araquidónico. Mientras que ya después de que ha pasado este tiempo donde participan C5 y los derivados del ácido araquidónico, van a depender de la producción de citocinas quimiotácticas diferentes a C5 y a los derivados de los metabolitos del ácido araquidónico. En este caso, la secreción local de citocinas en el sitio de daño está regulado principalmente por las células inflamatorias y por el tejido dañado. Los macrófagos es la célula clave, ya que estos van a producir una gran cantidad de citocinas y también van a ser reclutados por los lipopolisacáridos y por el interferón gamma. Y esto en respuesta, por ejemplo, a los virus. Entonces, los macrófagos son una de las células clave porque ellos van a provocar o van a producir una gran cantidad de citocinas para atraer más macrófagos, para formar otros tipos de células, para inducir también el proceso de reparación a través de la activación de los fibroblastos y todos estos mecanismos. La función de todas las citocinas, ¿cuál es? Bueno, pues tiene una función autocrina, una función paracrina y una función endocrina. ¿Autocrina a qué se refiere? Provoca una cascada de señalización en sí misma, ¿no? Ajá, es decir, va a provocar una respuesta en sí misma. Cuando se liberan, van a actuar sobre ellas mismas. Paracrina. En células adyacentes. En células vecinas, ¿verdad? Las células y endocrina, pues es que tiene una función sobre células lejanas, ¿verdad? Tiene una función sobre células lejanas. Aquí tenemos, por ejemplo, de las células inflamatorias, los polimorfonucleares, son activados por muchas sustancias. Por ejemplo, pueden ser activadas por anticuerpos IgG o IgM, ¿verdad? Dentro de los que ellos, bueno, dentro de su constitución tenemos la fracción cristalizable, por factores del complemento, como C5A, C3B, y el factor C3B que deriva de la cascada alterna, ¿verdad? Por citocinas como el factor de necrosis tumoral y por péptidos quimiotácticos formilados derivados de bacterias. Esos son algunos de los compuestos
que favorecen la activación de los polimorfonucleares. Los macrófagos también son activados por muchas sustancias, dentro de ellas por el LPS de las gram negativas, por exotoxinas de las gram positivas, por el factor activador de plaquetas, por citocinas producidas por las células T, como es el interferón gamma que producen las células, los linfocitos T, ¿verdad? Y que tienen una respuesta, y que tienen una actividad sobre los macrófagos, y por componentes de la matriz extracelular, como la fibronectina, que se libera o que se expone cuando hay un daño tisular importante. El factor activador de plaquetas tiene una gran cantidad de actividades sobre una gran cantidad de células, o sea, actúa sobre una gran diversidad de células, sobre células endoteliales y células inflamatorias. Este factor activador de plaquetas también deriva de las membranas celulares debido a que se va a formar por una fosfolipasa, por la fosfolipasa A2, ¿verdad? Que actúa sobre las membranas celulares. Entonces se forma esta situación. Entonces el factor activador de plaquetas tiene, obviamente, su función sobre las plaquetas, lo que provoca su degranulación, provoca que se agreguen y se adhieran, y también favorece la producción de eicosanoides, ¿verdad? Sobre los neutrófilos y los macrófagos también los va a activar, favoreciendo la liberación de los gránulos que están dentro de los neutrófilos, ¿verdad? Va a provocar o favorecer su agregación y adhesión, ¿verdad? Y también lo que van a favorecer es la producción de eicosanoides. Por parte de los macrófagos, lo que va a hacer es atraerlos, es decir, son factores quimiotácticos, y también va a generar que los macrófagos empiecen con la producción de intermediarios de metabolitos reactivos del oxígeno, ¿verdad? Como es el peróxido, el superanión oxígeno, los hidrogeniones y toda esta situación que producen todos estos mediadores o estas condiciones. Sobre el vaso sanguíneo y sobre el músculo liso, lo que van a provocar es vasoconstricción, vasodilatación, recordando que tiene una actividad mucho mayor que la histamina y la serotonina, y también incrementa la permeabilidad vascular. Lo hace con mucho mayor eficiencia y por un tiempo más prolongado. Por otro lado, la formación de un ligando receptor, de un complejo ligando receptor, conduce a la activación de una fosfodiestearasa específica, conocida como fosfolipasa C, en el plasma, sobre la membrana plasmática, ¿verdad? Que incrementa el metabolismo de los fosfolípidos, incrementa el calcio intracelular y también activa
las enzimas sinasas y fosfatasas. Es decir, van a favorecer la presencia de o van a activar aquellas enzimas que favorecen la fosforilación y la eliminación de los grupos fosfatos durante la activación de las células. Entonces, este complejo activa la fosfolipasa C que actúa sobre la membrana celular y entonces va a estimular varias cosas dentro de la célula. Ahora ustedes recuerdan que la actividad bactericida va a depender de muchos metabolitos. Muchos de ellos son derivados del oxígeno. Y entonces, pues muchos de ellos requieren de la activación de enzimas, ¿verdad? Para su formación y para su eliminación. Entonces, dentro de las especies reactivas de oxígeno, tenemos el superóxido, ¿verdad? Vía Carnot oxidasa. También tenemos el peróxido de hidrógeno, formado por una dismutación espontánea del superóxido. Y también tenemos el ácido hipocloroso, que se forma por actividad de las mieloperoxidasas, ¿verdad? Y que es uno de los bactericidas más importantes en los neutrófilos. Y que estas mieloperoxidasas convierten el agua oxigenada en ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es uno. Y también tenemos el radical hidroxilo, ¿verdad? Los hidroxilos, que son muy, muy importantes para la eliminación de las bacterias. Dentro de las células inflamatorias, pues hemos dicho que los neutrófilos contienen gránulos, que son de las células más importantes en el proceso inflamatorio. Y dentro de los gránulos, tenemos los gránulos primarios, que contienen proteasas, eriproteasas, lisozima y la fosfolipasa A2, ¿verdad? La fosfolipasa A2 que participa para la producción de los derivados del ácido araquidónico. Tenemos los gránulos secundarios que contienen lactoferrinas y colagenasas. ¿Alguien sabe, recuerda para qué sirve la lactoferrina? Es una molécula bacteriostática, ¿no? Sí, pero ¿qué hace? ¿Por qué es bacteriostática? Quita la disponibilidad de hierro. Quita el hierro para que las bacterias no lo puedan utilizar, ¿verdad? Ya que el hierro es un factor importante para su crecimiento y desarrollo. ¿Y las colagenasas para qué les servirán? Para degradar el colágeno. Para degradar el colágeno, muy bien. ¿Y cuál es el colágeno que tienen que degradar en forma inicial? El de la lámina basal para que puedan llegar a la parte de la lesión. ¿Cómo? El de la lámina basal para que puedan llegar a donde está la lesión. Exactamente. Entonces, por uno es para degradar la membrana basal y también para degradar parte del tejido intersticial, ¿verdad? Que también es colágeno y entonces poder. Y tenemos también los gránulos terciarios, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente secuestra el hierro, la membrana basal la degrada. Perdón, es que luego con el chat y eso se me complica,
o algunas cosas. Y los gránulos terciarios contienen gelatinasas, ¿verdad? Que también son un tipo de colagenasas que van a degradar la membrana basal o favorecen la degradación de la membrana basal. También tenemos actividad bactericida que no depende de procesos oxidativos. Por ejemplo, tenemos las hidrolasas lisosomales, ¿verdad? Las defensinas, las lactoferrinas y las lisosimas, ¿verdad? Y estos son, también tenemos proteínas que incrementan la permeabilidad y que favorecen la destrucción de la célula. Y también en los eosinófilos tenemos proteínas bactericidas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar en estos compuestos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que sabemos que los neutrófilos y los macrófagos, pues lo que van a hacer es tratar de destruir las bacterias, los hongos, los protozoarios y todo eso. Pero lo van a hacer de tal forma, lo más rápido posible, que en algunas ocasiones, ¿verdad? O en la mayoría de las ocasiones, pues todos estos sistemas que utilizan para eliminar las bacterias, pues no son tan específicos, ¿verdad? Y entonces en muchas ocasiones, pues lo que van a provocar es daño a los propios tejidos. Entonces, ese es uno de los problemas con los que se enfrenta o que nos enfrentamos y que tienen las células inflamatorias. Sí van a tratar de eliminar a todos los agentes etiológicos, pero resulta que en muchas ocasiones no solamente van a destruir a los agentes etiológicos, sino también a los tejidos en donde se encuentra el proceso o las bacterias. Entonces, por eso se dice que el arsenal con que cuentan las células inflamatorias es muy, muy importante y potencialmente muy dañino. Por lo que, si no es controlado en forma adecuada, nos puede provocar graves daños. Entonces, por eso tiene que estar bien, muy bien controlado todo este proceso. Todo este proceso debe de ser perfectamente regulado y controlado. Por ejemplo, sabemos que las especies derivadas del oxígeno, ¿verdad? Pueden migrar a través de membranas celulares intactas, ¿verdad? Y entonces ir y provocar peroxidación de los lípidos, ¿verdad? Provocar la oxidación de los lípidos, reaccionar con el DNA, provocándoles daño o favoreciendo la mutación en algunos sitios. Pueden oxidar los grupos sulfidrilo de las proteínas, ¿verdad? También pueden degradar los componentes de la matriz extracelular. Las enzimas lisosomales generalmente también pueden no solamente quedarse dentro de la célula, sino pueden estos elementos, estas enzimas lisosomales, escapar al espacio
extravascular, extracelular, y entonces provocarnos daños. Y generalmente la actividad de todas estas enzimas lisosomales, que son proteasas, están controladas por antiproteasas presentes en el plasma, como la alfa-1 antitripsina y la alfa-2 macroglobulinas, entre otras tantas proteínas o proteasas, estas enzimas que van a regular a todas estas enzimas lisosomales. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos observando? Pues cómo es que se hace uno de los procesos más importantes en la célula. En la célula, ¿qué es lo que hacen las células? Sobre todo los neutrófilos, ¿verdad? Cuando encuentran un agente o algo que es extraño, pues lo primero que van a tratar de hacer es localizarlo, ¿verdad? Y que lo van a hacer a través de los gradientes de concentración, ¿verdad? Y van a encontrar entonces a la bacteria. ¿Y la bacteria qué es lo que hace? ¿Qué tipo de carga tiene la bacteria normalmente? ¿Qué tipo de carga tienen las bacterias? ¿Usted recuerda? ¿Qué tipo de carga eléctrica tendrán las bacterias? ¿Qué tipo de carga? No es positiva. Si no es positiva, ¿qué es? Y tampoco es neutra. ¿Qué tipo de carga tendrán? Negativa. Muy bien, entonces las bacterias tienen una carga negativa. ¿Y qué creen? Que también la superficie de las células tiene una carga negativa. Y entonces cuando se encuentra el neutrófilo con la bacteria y ambos tienen carga negativa, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a repeler, no se van a poder unir. Y uno de los procesos más importantes que ocurren en el proceso inflamatorio para la eliminación de estos agentes es a través de un proceso que le llamamos fagocitosis. Y esta fagocitosis, ¿verdad? Al tener entonces cargas negativas o cargas iguales y se van a repeler, entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Pues tenemos que utilizar elementos que nos favorezcan o que favorezcan que se puedan captar estos microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, es C3b, vean, y la otra es la fracción cristalizable de alguno de los anticuerpos, sobre todo F es y de alguna inmunoglobulina IgG o IgM, pero IgG o IgM. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues a este proceso de unión de estos factores le llamamos, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a estos? Opsoninas, ¿verdad? Son opsoninas y van a hacer un proceso de opsonización, es decir, van a ayudar al proceso de fagocitosis, a un proceso para que puedan ser ingeridas estas bacterias, ¿verdad? Y sabemos que sobre la superficie, entonces la bacteria, la célula, presentará receptores para estas opsoninas. Y entonces, aunque tengan cargas idénticas, como estas ya prepararon a la bacteria,
Entonces ya hubo un proceso de opsonización, entonces se van a unir a su receptor específico, ¿verdad? Se unen a su receptor específico y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber un proceso, entonces, al unirse el ligando con el receptor, va a empezar a haber una señalización al interior. ¿Y quién se va a empezar a modificar inicialmente? La membrana. La membrana celular y el citoesqueleto, ¿verdad? El citoesqueleto es el que se va a empezar a modificar y entonces va a empezar a darnos la formación de unos pseudópodos para empezar a formar a un golfo, ¿verdad? Se va a empezar a formar el golfo. Por eso le llamamos un fagosoma, ¿verdad? Se van a empezar a formar un fagosoma, ¿verdad? Empiezan a la formación de los pseudópodos para tratar de englobar a el agente que queremos destruir o que pretende destruir. Entonces, finalmente se van a ir cerrando hasta fusionarse las membranas celulares. Y entonces el bichito queda perfectamente localizado dentro de lo que conocemos como fagosoma. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando se ha unido el fagosoma con el lisosoma? Digo, el fagosoma, ya una vez que se ha cerrado, entonces todos los lisosomas se van a unir y van a vertir su contenido dentro del fagosoma y entonces se forma el fagolisosoma. Y entonces se forman todos esos reactivos, se activan toda la cascada de proteínas, ¿verdad? Y entonces existen una gran cantidad de proteínas catiónicas, el ácido hipocloroso y todos ellos para destruir a nuestra bacteria. Y entonces es así como son eliminadas las bacterias. Y bueno, pues está a punto de concluir la clase. Les recuerdo, mañana, bueno, tenemos la clase práctica y el miércoles tenemos el examen de lo que corresponde a trastornos circulatorios. Recuerden que les envié también 2 archivos para que los leyeran y en uno de ellos vienen una serie de preguntas. Algunas de esas preguntas las voy a incluir en el examen del próximo miércoles para que los lean y puedan contestar sin problemas el examen el próximo miércoles. Probablemente el miércoles, ya se los informaré, probablemente el miércoles no pueda dar clase. Entonces, el próximo miércoles quizá lo más seguro es que no tengamos clase. Mañana sí, Saulo nos va a hacer el favor de continuar con la clase práctica y el miércoles no tendríamos clase y nos veríamos hasta el lunes. Entonces el miércoles, pero el miércoles tenemos el examen. ¿Queda claro? ¿Quedamos? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces para que vayan. Recuerden que el examen va a estar disponible desde las 8 de la mañana. Como no tenemos clase, lo vamos a abrir a partir de las 8 de la mañana para que tengan hasta las 9 de la noche para hacer de igual forma que hicieron el anterior, que tengan 12 horas para que lo puedan hacer con tranquilidad. O inclusive voy a tratar de, vamos a abrirlo a las 7 de la mañana para que tengan también las 2 horas de clase que no vamos a tener, lo puedan utilizar para hacer el examen. ¿Sale?
Y de los archivos, de lo que les había yo dado, de los de circulación, eso es lo que vamos a presentar. En uno de los archivos vienen varias preguntas. Entonces, para que, ¿se acuerdan que les había yo pedido que las resolvieran y que las íbamos a, y que se iban a utilizar? Entonces, los textos están muy sencillos, están muy fáciles y se pueden responder fácilmente. Entonces, ¿alguna duda? ¿Nada? Pues que tengan un bonito día, una bonita semana y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego.